En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Fijamos nuestra mirada nuevamente en esta sagrada familia que Dios ha puesto como modelo al que hemos de acudir constantemente para nuestra vida cristiana y nuestra vida familiar. Ayer contemplábamos, guiados por las enseñanzas de su santidad el Papa Pablo VI, cómo en Nazaret, en esos años de vida oculta de nuestro Señor Jesucristo, 30 años de vida oculta, teníamos pues ese lugar privilegiado para conocer verdaderamente al Señor, no solamente en las cosas externas, sino sobre todo ese conocimiento interior que Él da a aquellas almas que lo buscan sinceramente. Y continúa el Papa Pablo VI en esa homilía pronunciada en su viaje a Tierra Santa, en la Basílica de Nazaret, que la Sagrada Familia y Nazaret nos dan 3 lecciones. La primera de ellas, en la que nos hemos de detener en este día, es la lección del silencio, de ese silencio que no es simplemente ausencia de ruido, sino que es la actitud necesaria para poder escuchar la voz de Dios que se manifiesta a aquellas almas que quieren escucharle. Sin duda alguna, no hay forma de comunicarse con Dios si no hacemos silencio en nuestro interior. Nosotros que vivimos en el siglo del ruido, se habla actualmente de contaminación acústica por tanto ruido que existe a nuestro alrededor. Muchas personas, incluso buenas, dicen: pues yo cuando estoy en casa enciendo la televisión para escuchar algo, para no escuchar el silencio en definitiva, porque no quieren o porque tienen miedo a ese silencio, a esa ausencia de ruido. Pero sin duda alguna, si no somos capaces de hacer silencio en nuestro interior, no seremos capaces de escuchar la voz de Dios. Esa voz de Dios que no es el trueno ni la tormenta que presenció Elías, sino esa suave brisa, ese suave susurro por el que Dios habla a las almas a las que quiere comunicarse. Ese silencio que aprendemos en Nazaret es el silencio del que habla Santa Teresa de Jesús, pues no solamente estamos hablando de sonidos, sino también ese cerrar los sentidos por los que nos dispersamos, ese castillo interior del que habla Santa Teresa de Jesús, en el que hemos de cerrar nuestras ventanas y nuestras puertas, símbolos de los sentidos por los que nos desparramamos, y recogernos para poder comunicarnos, para poder escuchar a Dios nuestro Señor. Es necesario hacer silencio, y muchos tienen miedo al silencio porque tienen miedo a poder escuchar incluso la propia voz de su conciencia por la que Dios puede hablar, porque tienen miedo al reproche, porque tienen miedo a que Dios les denuncie su incongruencia, su incoherencia, su falta de integridad. En definitiva, muchas veces esto nos pasa a nosotros. Vivimos también pues en el siglo del activismo, la herejía americana que se llama, en la que nos enfrascamos en una continua y vertiginosa actividad, porque somos incapaces de recogernos, y esto nos hace vivir de forma superficial, sin que las cosas, vamos a decir, penetren dentro de nosotros, sin que las cosas se asienten en nuestro interior, en nuestra inteligencia y en nuestro corazón. Vivimos eso continuamente, atados en esas actividades que nos entretienen, pero que en definitiva no nos ayudan a guardar ese espíritu de fe, esa presencia de Dios en nosotros. Y al contemplar a la Sagrada Familia de Nazaret, vemos largas horas de silencio, la Virgen Santísima en las ocupaciones de la vida doméstica, San José en su carpintería,
el niño Dios creciendo en edad, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Y hoy comenta San Alfonso María de Ligorio acerca de las conversaciones que tenía la Sagrada Familia. Si bien era mayor parte silencio, y cuando hablaban, se pregunta San Alfonso María, ¿de qué hablaban y con quién hablaban? Hablaban de Jesús, dice el santo, y hablaban con Jesús. Porque el que tiene a Jesús en el corazón no sabe más que hablar con Jesús y hablar de Jesús. Qué hermosísimo es esto, pero también cuánto nos denuncia a nosotros que muchas veces tenemos pues conversaciones totalmente superficiales, vanas, absurdas, muchas veces que llevan incluso pues a la crítica, al juicio, cuando no a llevar a otros a malos pensamientos o pecados. Quien tiene a Jesús en el corazón, dice el santo, dice San Alfonso María de Ligorio, solamente sabe hablar con Jesús y hablar de Jesús. Aprendamos esta lección de la Sagrada Familia de Nazaret y que no quede solamente, pues eso, en una pequeña reflexión, sino que la pongamos en práctica desde ya, desde hoy, buscar en el silencio a Dios y hablar de Jesús y hablar con Jesús. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.